Innumerables especies han ido y venido a lo largo de la historia de la Tierra, desde enormes depredadores marinos hasta milpies gigantes. Acompáñenos a explorar 10 de estos animales que podrían haber supuesto una amenaza sustancial para los humanos si hubieran sobrevivido. Número 10. El Deinonychus. Deinonychus, un dinosaurio del Cretácico temprano, vivió hace unos 15 millones de años. Este depredador era una amenaza para nuestra especie por varias razones. Medía 3,5 metros de longitud y tenía un cráneo de 410 milímetros con mandíbulas y unos 70 dientes curvados. Su cráneo era triangular y ancho, lo que permitía mordiscos aplastantes. Sus manos tenían 3 garras afiladas y su segundo dedo trasero tenía una garra en forma de hoz para atacar. Aunque no se han encontrado huellas de piel en los fósiles de Deinonychus, se cree que los dromeosáuridos como Deinonychus tenían plumas, lo que los hacía aún más aterradores. El descubrimiento de dientes fosilizados de Deinonychus junto con los de Tenontosaurus sugiere que existía una interacción depredadora entre estas dos especies. Se encontraron varios esqueletos de Deinonychus, incluyendo 4 adultos y un juvenil, cerca de los fósiles de Tenontosaurus en una cantera en Montana. Esto indica que Deinonychus cazaba y se alimentaba de estos dinosaurios herbívoros. Además, investigaciones recientes sobre fósiles juveniles de Deinonychus han revelado ideas fascinantes. Debido a la movilidad de las articulaciones de sus hombros, es posible que los juveniles de Deinonychus fueran capaces de volar, lo que agregaría otro nivel de peligro y agilidad a sus habilidades de caza. El Deinonychus tenía una velocidad de marcha de unos 10 km/h, según un examen de las huellas descubiertas en la formación Gething de la Columbia Británica. Se descubrió que su fuerza de mordedura era de entre 408 y 200 newtons, superior a la de animales carnívoros vivos como las hienas y rivalizando con la de los caimanes de tamaño similar, según una investigación biomecánica. Según los datos geológicos, el Deinonychus vivía en llanuras aluviales o entornos pantanosos. Resulta intrigante visualizar los entornos prehistóricos por los que deambulaba este depredador ápice, emboscando a víctimas desprevenidas con ataques a la velocidad del rayo. El Deinonychus habría sido un animal fuerte y letal si hubiera sobrevivido junto a los humanos. Su tamaño, su aspecto aterrador, sus afiladas garras, sus poderosas mandíbulas e incluso sus habilidades para volar lo habrían convertido en un depredador implacable y eficaz, suponiendo una tremenda amenaza para la existencia humana. El Deinonychus, afortunadamente, se ha extinguido, sobreviviendo solo en nuestra imaginación y en el registro fósil. Número 9. El águila real. Una especie asombrosa surcó antaño los cielos de los frondosos bosques de la isla sur de Nueva Zelanda. Si no se hubiera extinguido, podría haber convertido nuestros lugares turísticos favoritos en los lugares más peligrosos del planeta. Esta criatura era un águila de Host, una especie extinta de águila que era una de las más grandes conocidas en longitud y peso. El águila del anfitrión era más grande que los buitres existentes, lo que la convertía en un depredador impresionante. Las hembras eran mucho más grandes que los machos, con un peso estimado entre 10 y 15 kilogramos, mientras que los machos variaban entre 9 y 12 kilogramos. Las hembras de águila del anfitrión podrían haber pesado más de 16,5 kilogramos, según comparaciones con otras águilas de la región de Australasia. Aunque las alas del águila del anfitrión eran relativamente pequeñas para su tamaño, con una envergadura de hasta 6 metros y posiblemente más de 3 metros en algunos casos, igualaban la envergadura de las águilas hembras gigantes de otras especies. Contrario a la percepción común, el águila del anfitrión no perdió la capacidad de volar, sino que desarrolló alas grandes para adaptarse al bosque. El análisis de los restos de alas y patas de las águilas del anfitrión revela conexiones interesantes con águilas actuales como el águila arpía, el águila filipina y el águila marina estelar. Estas águilas actuales, al igual que sus antecesoras extintas, redujeron la longitud de sus alas como adaptación a la vida en el bosque. Las garras del águila de Host eran similares a las del águila arpía, lo que indica una habilidad poderosa para la caza. Las águilas de anfitrión tenían patas musculosas y grandes músculos de vuelo, lo que les permitía elevarse con un salto enérgico. A pesar de su tamaño,
Las águilas del anfitrión tenían colas largas y anchas de más de 50 centímetros. Las hembras podían alcanzar hasta 4 metros de largo y una altura de aproximadamente 90 centímetros. Después de una matanza, sumergían la cabeza en la cavidad corporal para consumir los órganos importantes de la presa. Esta modificación les permitió enfrentarse a criaturas considerablemente más grandes, asegurando su supervivencia en un entorno duro. Número 8. El Sarcosuchus. El Sarcosuchus era una especie parecida a un cocodrilo que vivía en los ríos de África y Sudamérica a principios del Cretácico. Su nombre se traduce como cocodrilo de carne. Esta bestia prehistórica, pariente lejana de los cocodrilos actuales, suponía un riesgo importante para cualquier persona desafortunada que hubiera entrado en contacto con ella. Imagina un cocodrilo gigante. El Sarcosuchus era uno de los cocodrilos más grandes del mundo. Los científicos han encontrado una forma inteligente de estimar su tamaño midiendo la longitud del cráneo. Descubrieron que el cráneo del Sarcosuchus medía 6 metros de largo. A partir de esta medida, estimaron que el cuerpo del Sarcosuchus tenía una longitud de aproximadamente 9 o 10 metros. Además, la abertura de su hocico medía entre 5 y 7 metros, similar al tamaño de un cocodrilo de agua salada. Calculando estos datos, determinaron que el Sarcosuchus pesaba unas 8 toneladas métricas. Un verdadero monstruo capaz de provocar pesadillas incluso en los exploradores más valientes. Cualquiera se habría estremecido a la vista del Sarcosuchus. Su gran hocico, en contraste con los cocodrilos de hocico estrecho actuales, sugería una dieta generalista. El S. imperator, a diferencia de sus primos cocodrilos, carecía de dientes entrelazados, lo que sugiere que cazaba enormes animales terrestres. Imagíneselo arrastrándose por paisajes prehistóricos, con sus poderosas mandíbulas apretando los huesos de los dinosaurios que vivían en la misma zona. El Sarcosuchus, un depredador enorme y poderoso, aterrorizaba a cualquier criatura que se cruzara en su camino. Era más grande y más fuerte que otros cocodrilos antiguos como el Ramphosuchus, el Danosuchus e incluso el Purosaurio. Aunque su reinado de terror terminó hace millones de años, el legado de este depredador nos recuerda las maravillas horribles que alguna vez habitaron nuestra tierra. Número 7. El Megalodón. Una vez en el profundo abismo azul de nuestros antiguos mares, un terrorífico monstruo controlaba las aguas. ¿Cuál es su nombre? El Megalodón, un tiburón gigante que vivió hace unos 23 millones de años, habría impedido el surf si aún existiera. Era un tiburón enorme que haría temblar al gran tiburón blanco. Las estimaciones de su tamaño varían, pero todos están de acuerdo en una cosa: era gigantesco. Algunos dicen que alcanzaba los 20 metros de longitud, como un autobús escolar bajo el agua. En comparación, un gran tiburón blanco solo mide 6 metros. El megalodón reinaba como el leviatán de los océanos. Sus dientes masivos, dentados y robustos son los restos más comunes de su reinado de terror. Con casi 7 pulgadas de alto, son los dientes más grandes de cualquier especie de tiburón conocida, recordando la ferocidad de este depredador supremo. ¿Puede imaginar encontrarse con colmillos tan grandes y saber que pertenecían a una bestia capaz de tragarse a una persona entera? El megalodón tenía 4 tipos de dientes en sus mandíbulas: anterior, intermedia, lateral y posterior. Su mandíbula podía alcanzar los 2 metros y tenía más de 250 dientes en 5 filas. Estos dientes afilados le permitían cortar carne y huesos con facilidad, convirtiendo a sus presas en una pesadilla. Pero el megalodón no solo era una bestia temible, también se encontraba en todos los océanos debido a su tamaño y colmillos. Con fósiles descubiertos en todo el mundo, el megalodón era un depredador voraz que habitaba en diversos entornos marinos, desde mares costeros poco profundos hasta profundidades marinas. Durante su reinado de terror, que comenzó en la época del Oligoceno, el megalodón se enfrentó a cambios geológicos que afectaron a los hábitats marinos. A pesar de su adaptabilidad, los eventos como el enfriamiento global y las alteraciones en las corrientes marítimas podrían haber afectado su suministro de alimentos. Número 6. El megaterio.
Era un género de perezosos terrestres que vivió desde principios del Plioceno hasta el final de la epopeya del Pleistoceno. Pero no se deje engañar por el nombre de perezoso. No eran criaturas adorables. Eran bestias enormes que habrían supuesto una enorme amenaza para la humanidad si hubieran sobrevivido. Durante la época del Pleistoceno, este gigante del tamaño de un elefante vagaba por la región pampeana del sur de Bolivia. Pesaba la alucinante cifra de 4 toneladas métricas, se erguía en 2 puntos a 1 metro de altura y medía 6 metros de la cabeza a la cola. Considere el temor de encontrarse con un monstruo tan enorme como un elefante asiático, pero con un comportamiento peligroso. La estructura esquelética del megaterio era tan fuerte como exigía su tamaño. Una enorme cintura pélvica y una fuerte cola proporcionaban a la criatura la estabilidad que necesitaba para buscar comida a alturas fuera del alcance de otros herbívoros. El megatherium sostenía su enorme peso elevándose sobre sus musculosas patas traseras y utilizando su cola como trípode, mientras arrastraba ramas llenas de las hojas más suculentas con sus garras curvadas. Debido al impedimento de sus fuertes garras, este perezoso, similar a un oso hormiguero moderno, caminaba sobre los laterales de sus patas. Aunque el megaterio era esencialmente un cuadrúpedo, sus huellas indicaban un sorprendente talento para la locomoción bípeda. El megaterio era una fuerza a tener en cuenta por razones distintas a su tamaño y movilidad. El megaterio era un perezoso terrestre con una boca pequeña y labios selectivos. Tenía dientes diseñados para triturar alimentos fibrosos y vivía en los bosques y praderas de Sudamérica. Estas especies adaptadas a entornos abiertos controlaron su territorio hasta su extinción hace unos 2000 años. Aunque era enorme y aterrador, ya no representa una amenaza para la supervivencia humana. Número 5. Arthropleura. Los Arthropleura, un género de enormes milpiés, habitaron las profundidades prehistóricas de Norteamérica y Europa hace casi 200 millones de años. Estos animales eran los mayores invertebrados terrestres descubiertos hasta la fecha. Gracias a Dios escapamos de aquellos tiempos peligrosos. Considere la posibilidad de encontrarse con un monstruo que medía la asombrosa cifra de 2,5 metros de longitud. Se han descubierto huellas de hasta 50 centímetros de ancho que dejan tras de sí un camino aterrador. Pero agárrense el sombrero, porque recientemente se ha descubierto un exoesqueleto fosilizado, un vestigio del antiguo terror. Con unas alucinantes medidas de 55 centímetros de anchura y una aterradora longitud de 3 metros, este gigantesco milpiés, que pesaba 50 kilogramos, era una fuerza a tener en cuenta. ¿Qué provocó que el Arthropleura se expandiera hasta alcanzar proporciones tan gigantescas? Resulta que el entorno prehistórico tenía una mayor presión parcial de oxígeno, lo que permitió a estos bichos crecer en tamaño. Además, la falta de grandes depredadores vertebrados terrestres permitió a los Arthropleura desplazarse libremente, dominando la Tierra con su presencia masiva. Afortunadamente, ya no tenemos que lidiar con estos enormes crustáceos llamados Arthropleura. Se distinguían de los milpiés normales por sus exoesqueletos ornamentados con turgitas de 3 lóbulos. Los Arthropleura tenían tubérculos acorazados y una pequeña placa ovalada en la parte delantera. Eran diplodocus, lo que significa que tenían 2 pares de patas por placa y 3 pares de placas ventrales. Estas placas también podrían haber funcionado como órganos respiratorios. Aunque se creía que solo vivían en los bosques de carbón, también habitaban en áreas abiertas. Aunque dejaron fósiles después del colapso de la selva carbonífera, finalmente desaparecieron debido a la sequedad en el Ecuador. Esto demuestra que incluso las especies más poderosas pueden sucumbir a los cambios en el entorno. Estas antiguas criaturas ya no existen. Número 4. Smilodón. El notorio depredador dientes de sable. El Smilodón vagó por América durante todo el periodo Pleistoceno, que duró entre 2,5 millones y 10.000 años. La mayoría de sus fósiles se descubrieron en Brasil. Antes de que empiece a imaginarse el típico tigre, permítame subrayar que el Smilodón no estaba emparentado con los tigres ni con ningún felino actual. Hablemos ahora de su tamaño. Este feroz felino alcanzó un aterrador peso de 466. Se alzaba a una imponente altura de 120 centímetros.
En otras palabras, era un monstruo entre los félidos, una auténtica pesadilla en carne y hueso. Imagínese un depredador de constitución más robusta que cualquier gato que haya conocido, con 4 extremidades que pondrían celoso a Arnold Schwarzenegger. Los dientes caninos superiores del Smilodon eran delgados, frágiles y notablemente largos. Tenían una mandíbula perfecta para ataques precisos. Eran los principales depredadores de su época y estaban extremadamente bien armados. Podían inmovilizar a sus presas con sus fuertes patas delanteras y darles un mordisco letal. Aunque los científicos no se ponen de acuerdo en cómo llevaban a cabo estos ataques, está claro que eran expertos en cazar grandes herbívoros como bisontes y camellos. Eran cazadores adaptables y en Sudamérica aprovechaban los bosques y la vegetación densa para emboscar a sus presas y sembrar el terror. La complejidad del Smilodon se evidencia al explorarlo más a fondo. Tenía mejores sentidos y coordinación que los felinos actuales, aunque se diferenciaba de ellos por sus ojos pequeños y su orientación menos frontal. Era experto en esconderse en los bosques y tenía una increíble capacidad de salto milimétrico, lo que lo hacía peligroso al perseguir a su presa. Sin embargo, hace unos 10.000 años, al igual que la mayoría de la megafauna de América del Norte y del Sur, el reinado del Smilodon llegó a su fin. Se desconoce la razón exacta de su desaparición, pero se cree que su dependencia de presas grandes, el cambio climático y la competencia de otras especies contribuyeron a su extinción. Aún hay incertidumbre sobre su destino final. Número 3. El Quetzalcoatlus. El Quetzalcoatlus era una criatura tan temible que podría haber supuesto el fin de la humanidad si hubiera sobrevivido. Era un género de pterosaurios agdarquidos que controlaron Norteamérica durante el Cretácico tardío. Estas enormes bestias eran las mayores criaturas voladoras que jamás hayan adornado nuestro planeta. Eran una fuerza a tener en cuenta, con sus gigantescas envergaduras y sus cuellos largos y rígidos. El nombre Quetzalcoatlus fue tomado de la deidad azteca, el dios serpiente emplumado Quetzalcoatl, y definitivamente hizo honor a su historia. Cuando fue descubierto en 1975, los expertos calcularon que su envergadura era de unos alucinantes 16 metros. Quetzalcoatlus, con sus enormes alas, dominaba los cielos, proyectando sombras sobre la tierra. Estimar su masa corporal es difícil debido a su tamaño único. Su pico puntiagudo era afilado como un cuchillo. No se sabe exactamente cómo era su cresta craneal, lo que agrega un aire de misterio a estas criaturas. Mark Witten descubrió que los Quetzalcoatlus podían volar a velocidades de hasta 130 km/h, según cálculos de su tamaño y aerodinámica. Imagine a un gigante cayendo en picado desde las nubes a una velocidad tan increíble. Además, otro investigador, Habib, propuso una autonomía de vuelo máxima para estos terrores alados de 13.000 a 19.000 kilómetros, asegurando que nadie estaría a salvo de su temible presencia. Con su gigantesco tamaño y su magnífica envergadura, el Quetzalcoatlus tenía sin duda una dieta a la altura de sus aventuras. Aunque los expertos aún discuten los detalles de su dieta, lo más probable es que el Quetzalcoatlus prefiriera animales de tamaño medio. Pudo haber comido una amplia gama de criaturas, incluyendo peces, pequeños reptiles y potencialmente otros animales voladores. El Quetzalcoatlus, con su pico afilado y sus poderosas mandíbulas, habría estado bien equipado para agarrar y consumir a sus desprevenidas presas, demostrando su habilidad como depredador aéreo en el cielo prehistórico. Imagínese lo que habría ocurrido si Quetzalcoatlus hubiera seguido recorriendo el mundo. Nadie se habría atrevido a poner un pie dentro de un helicóptero. Número 2. La Titanoboa. Esta colosal serpiente, con su enorme tamaño y su letal reputación, representaba un peligro impensable para cualquier ser vivo que se cruzara en su camino. Este colosal depredador hacía que incluso la anaconda más atrevida pareciera una serpiente de jardín. Por el contrario, la Titanoboa, de nombre aterrador, era un monstruo de enormes dimensiones. Vagó por la Tierra hace unos 60 millones de años, durante el período Paleoceno. Considérese una serpiente tan grande e incomprensible que asustaría incluso a los herpetólogos más atrevidos.
Se estima que la titanoboa alcanzó longitudes de hasta 10 metros y pesaba 2.500 libras. He aquí el espanto de una serpiente capaz de empequeñecer un autobús escolar y enroscarse fácilmente alrededor de un mamut. Uno no puede evitar estremecerse al contemplar el aspecto de esta antigua serpiente. Sus relucientes escamas, del color de la noche, aumentaban su aterradora presencia. La visión de su forma sinuosa, moviéndose con una gracia cautivadora, provocaría escalofríos a cualquier espectador. Tenía una fuerza que iba más allá del mundo natural, una gracia diabólica que desmentía su objetivo letal. La titanoboa prosperaba en las selvas cálidas y húmedas del Paleoceno. Su hábitat, lo que hoy es Queraján, Colombia, era un santuario seguro para esta enorme serpiente. La zona estaba cubierta de frondosos bosques tropicales con una amplia variedad de flora y fauna. La titanoboa prosperaba en un ecosistema caracterizado por árboles altísimos, vegetación exuberante y vastos sistemas acuáticos. Peces, tortugas y otros reptiles eran comunes en pantanos y ríos. La titanoboa reinaba como el depredador supremo en su hábitat prehistórico. Era la serpiente más grande de todos los tiempos. La idea de encontrarse con la titanoboa en estado salvaje es aterradora. Esta depredadora se especializaba en alimentarse de peces fósiles y sería un monstruo imponente en nuestros bosques. Afortunadamente, la titanoboa se extinguió hace mucho tiempo, por lo que no tendremos que enfrentarnos a ella en nuestra vida diaria. Número 1. El espinosaurio. El espinosaurio destacó como una seria amenaza en el peligroso mundo de los depredadores prehistóricos. Este dinosaurio, cuyo nombre se traduce literalmente como lagarto espinoso, vivió en el norte de África a finales del Cretácico, hace casi 99 millones de años. Si hubiera sobrevivido, la humanidad habría corrido un grave peligro ante esta horrible bestia. Considere la observación de un espinosaurio que llega a medir hasta 15 metros de largo. Su enorme tamaño por sí solo produce escalofríos. Investigaciones recientes sugieren que podría haber pesado unas 8 toneladas métricas. No obstante, una criatura de este tamaño infundiría definitivamente pavor en la mente de cualquiera que tuviera la mala suerte de entrar en contacto con ella. El espinosaurio tenía un hocico pequeño y dientes cónicos rectos sin estrías. Tenía 6 o 7 dientes en la parte delantera de la mandíbula superior, seguidos de 12 dientes más prominentes en el maxilar superior. Esta configuración permitía una mordedura aterradora con un hueco entre los dientes delanteros y los enormes dientes de la mandíbula inferior. También tenía un hocico alargado y una pequeña cresta en la región de los ojos. La longitud estimada de su cráneo era de entre 5 y 6 metros. Además, el Spinosaurus tenía un cuello largo y fuerte en forma de S, hombros anchos y extremidades anteriores enormes y poderosas con 3 dedos en forma de garra en cada mano. Su espalda también estaba cubierta de espinas neurales muy largas que formaban su característica vela. Las espinas del espinosaurio eran más grandes que su cuerpo y su vela es objeto de debate. Algunos científicos creen que regulaba el calor, otros piensan que era para exhibirse. El Spinosaurus comía peces y también se cree que era un depredador flexible, capaz de cazar y carroñear. También se encontraron pruebas de que depredaba pterosaurios. Gracias por vernos. Hasta la próxima.